¿Sabías que Miguel, el arcángel de la justicia, ocultaba secretos sobre las esposas de los ángeles? Historias prohibidas que nadie se atrevía a contar. Es paradójico. Mientras pensábamos en la perfección y la luz, había deseos, decisiones y consecuencias ocultas que moldearon nuestros destinos y resuenan en nuestras vidas hasta el día de hoy. Comprender estos secretos no es solo curiosidad, es una oportunidad para aprender de decisiones que desafiaron lo divino, para percibir trampas invisibles y para descubrir cómo evitar repetir errores que les costaron caro a quienes nos precedieron. Pero antes de continuar, deja tu like, comenta qué te pareció lo sucedido y suscríbete al canal para no perderte los próximos misterios. En la imponente cima del Monte Hermón, la escena parecía tranquila, casi majestuosa, pero una tensión invisible flotaba en el aire, como el silencio antes de una tormenta. Allí, 200 ángeles se reunieron, cada uno con la esencia pura de su creación, pero ya albergando en su interior una chispa de curiosidad y deseo prohibido. Es curioso cómo incluso seres considerados perfectos pueden sentir la misma atracción hacia el poder que cualquier humano ha experimentado, ese impulso que susurra, «¿y si pudiera?» o «¿puedo cruzar esta línea?». El pacto que hicieron estos observadores no fue simplemente un acto de rebelión, sino una decisión consciente de desafiar el orden establecido. Una elección que resuena en cada tentación que enfrentamos a lo largo de la vida, desde esa pequeña transgresión aparentemente inofensiva hasta el momento en que sabemos que nos estamos desviando del camino correcto. El pacto entre ellos era más que palabras, era una cadena invisible que unía voluntades, reforzando la idea de que el deseo de poder es contagioso. Al mirarse, se ve el reflejo de las propias ambiciones en los ojos de los demás, lo que genera una peligrosa sensación de validación. Es como reuniones humanas, donde se toman decisiones dudosas en grupo. Cada participante se convence de que está bien, todos lo hacen. Este fenómeno psicológico, que los estudiosos llaman influencia social, revela cómo la presión colectiva puede amplificar nuestras inclinaciones naturales, transformando lo que de otro modo sería un simple pensamiento pasajero en un compromiso casi ineludible. Para los observadores, esa elección ya comenzaba a forjar su destino, y el Monte Hermón, que antes irradiaba serenidad, parecía vibrar con la intensidad de la decisión, como si la tierra misma fuera consciente de la inminente ruptura. Imagina por un momento que te enfrentas a una oportunidad que sabes que te supera, pero que promete algo que nadie más tendrá. Esto es exactamente lo que sintieron los justicieros. Las mariposas en el estómago por la transgresión, la mezcla de miedo y emoción que, aunque natural, conlleva consecuencias irreversibles. Este impulso de explorar lo prohibido es algo que todos conocemos, aunque en distintos grados, y nos conecta con la experiencia de estos ángeles que, por muy perfectos que fueran, no eran inmunes a la naturaleza del deseo. Cuando uno cede a la tentación, incluso en silencio, se crea una energía que se propaga por el entorno, transformando no solo a quien toma la decisión, sino también a quienes lo rodean, de forma casi palpable. Es como cuando un grupo de personas en una empresa decide ignorar las normas éticas solo por esta vez. El efecto dominó es inmediato, y todos terminan viéndose afectados, directa o indirectamente, por esta decisión. El pacto de los justicieros también revela algo profundamente humano, la capacidad de justificar decisiones equivocadas. Se convencieron de que su acción, aunque prohibida, tenía su propia justificación, una especie de lógica interna que ocultaba una verdad más profunda.
La rebelión nace del deseo de experimentar lo prohibido, de saborear el poder sin restricciones. ¿Con qué frecuencia en la vida cotidiana tomamos decisiones similares, creyendo que la excepción no cuenta? Quizás ignorando las normas de tráfico, o tomando atajos que violan la ética profesional, o incluso cediendo a los impulsos consumistas simplemente por placer momentáneo. El paralelismo es claro. La desobediencia, cuando se justifica por un deseo ardiente, crea una tensión interna casi imposible de ignorar y que inevitablemente transforma nuestra identidad. Al anochecer sobre el Hermón, los observadores ya sentían las primeras ondas de sus decisiones. La transformación no era solo externa, sino interna, en la esencia de cada ser. No eran simplemente desobedientes, estaban redefiniendo su propia naturaleza, explorando límites que antes se consideraban intocables. Es interesante notar que este proceso de cruzar límites prohibidos, aunque a menor escala, es algo que todo ser humano enfrenta, ya sea en decisiones financieras, profesionales o personales. Cuando ignoramos las advertencias claras y solo seguimos el impulso del deseo, nos exponemos a consecuencias que a menudo no podemos medir por completo. Y allí, en el Monte Hermón, un terreno que presenciaría eventos que resonarían por la eternidad, el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que ningún ser humano podría comprender por completo, pero que, de alguna manera, reflejan cada decisión audaz, arriesgada o imprudente que tomamos en nuestras propias vidas. La rebelión de los vigilantes nos enseña vívidamente que el deseo de traspasar límites, si bien natural, no está exento de consecuencias. Cada impulso, cada decisión de dar un paso al frente, sin importar el costo, genera una energía que se propaga, alterando realidades y transformando lo que parecía sólido e inmutable. Podemos pensar en esto como plantar semillas invisibles que brotarán en formas que aún no podemos prever, semillas de poder, ambición, desorden o incluso un profundo aprendizaje. Y mientras el Monte Hermón asimilaba silenciosamente las implicaciones de este pacto, se preparó el escenario para la siguiente fase, una nueva dinámica que involucraría no solo a los vigilantes, sino también a quienes, por su naturaleza, se sentirían atraídos por ellos, cambiando el curso de la creación de maneras que aún no podían imaginar. En el mundo mortal, algunas mujeres destacaban de forma casi palpable, no solo por su apariencia, sino por una energía que parecía trascender lo ordinario. Istahar, Naama, Agrat y Badmat no eran solo nombres. Eran símbolos de fuerzas distintivas y arquetípicas, capaces de despertar fascinación y deseo en quienes las conocían. Cada una de ellas llevaba en su interior un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, una tensión invisible que llamaba la atención y provocaba profundas preguntas sobre los límites, las decisiones y la moralidad. Es como cuando conocemos a alguien cuya presencia nos cambia, nos hace pensar de forma diferente o despierta sentimientos que creíamos latentes. No se trata solo de atracción física, sino de comprender que nos enfrentamos a algo más grande, que nos desafía a ver más allá de lo inmediato. Cuando los observadores se encontraron con estas mujeres, ocurrió algo único. El encuentro no fue solo un acto de deseo, sino una prueba de voluntad y principios. Podemos comparar esta situación con nuestras decisiones cotidianas, cuando nos sentimos tentados a ceder al placer inmediato sin considerar las consecuencias futuras. Imaginen a alguien que, dominado por la curiosidad o la emoción del momento, compra algo caro sin planearlo o evita responsabilidades importantes por comodidad momentánea, o incluso no enfrenta situaciones difíciles por miedo. Cada acción, por pequeña que sea, crea ondas invisibles de impacto que alteran destinos.
Para los observadores, la atracción hacia estas mujeres mortales amplificó este efecto, transformando impulsos en decisiones con consecuencias inimaginables. Lo que parecía simple y natural, fascinación, deseo, curiosidad, se convirtió en el punto de partida de un proceso que cambiaría la Tierra para siempre. La seducción que ejercían las mujeres no se limitaba al cuerpo o la belleza, sino a su capacidad de influir profundamente en la mente y el espíritu de quienes se acercaban. Cada gesto, mirada o palabra conllevaba un poder que, para las justicieras, se volvía irresistible. Es como cuando conocemos a alguien que nos desafía intelectual, emocional o espiritualmente. Sentimos una conexión que nos lleva a cuestionar límites, valores y certezas. Esta capacidad de atraer y desafiar es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Esa amistad que nos hace replantearnos hábitos, el maestro que cambia nuestra visión del mundo o incluso el encuentro inesperado que nos hace reconsiderar nuestras decisiones personales. Con las justicieras, esta dinámica no se limitaba a una experiencia individual. Cada acción tenía un impacto colectivo, aumentando la tensión y creando un entorno donde los límites y los impulsos se entrelazaban casi inevitablemente. Cada mujer mortal poseía su propia esencia, una identidad que podía despertar en un ser angelical no solo el deseo físico, sino también la curiosidad y el cuestionamiento sobre su propia naturaleza. Agrat, por ejemplo, podía verse como un símbolo de audacia y seducción, mientras que Istahar representaba la belleza combinada con la inocencia y el misterio. Naama y Batmat, cada una a su manera, encarnaban fuerzas que combinaban ternura, magnetismo y provocación. Es similar a cuando nos encontramos con personas que, de alguna manera, reflejan o desafían nuestras propias debilidades y virtudes. Y es en este punto donde surge la lección práctica. Las interacciones humanas, ya sean románticas, profesionales o sociales, tienen un potencial transformador. Cada relación nos desafía, revela límites, nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones y nos enseña sobre la causa y el efecto, como sucedió entre justicieros y mujeres mortales. El encuentro de estos mundos, celestial y humano, también revela un aspecto profundo de la experiencia de la tentación. No se trata solo de ceder al placer, sino de comprender cómo los deseos y las decisiones afectan no solo al individuo, sino también a todo el entorno que lo rodea. Para los observadores, ceder a la atracción de estas mujeres mortales fue el inicio de una cadena de transformaciones, demostrando que el impulso del momento puede alterar destinos, generar consecuencias inesperadas y redefinir caminos. En la vida cotidiana, todos enfrentamos situaciones similares. Un momento de distracción, una decisión impulsiva o un deseo desenfrenado pueden generar resultados duraderos, transformando relaciones, oportunidades e incluso nuestra autopercepción. La diferencia radica en que, en el Monte Hermón, cada paso tenía implicaciones que trascendían al individuo, tocando la esencia del mundo creado. Así, el encuentro entre los observadores y las mujeres mortales no se trató solo de seducción, belleza o poder. Fue un campo de pruebas para la naturaleza humana, una metáfora de las decisiones cotidianas, donde el impulso, el deseo, la conciencia y la consecuencia se entrelazan inseparablemente. Cada acción, cada decisión, cada fascinación llevaba en sí la semilla de la transformación, y cada ser involucrado comenzó a comprender, consciente o inconscientemente, que nada es verdaderamente aislado. Es como cuando una pequeña acción nuestra impacta a la familia, los amigos o los colegas de manera sutil pero profunda. La tensión entre el deseo y la responsabilidad, entre el impulso y la razón, entre la atracción y los límites, es algo que siempre nos ha acompañado y que, en ese momento en el Monte Hermón,
adquirió contornos sobrenaturales y consecuencias eternas. El fruto de la unión entre los vigilantes y las mujeres mortales resultó en el surgimiento de los Nefilim, seres híbridos, que poseían una presencia imponente, casi imposible de ignorar. Cada uno poseía una fuerza inmensa, una inteligencia aguda y un aura que transformaba el entorno que los rodeaba. Imagine la sensación de estar ante alguien que, con solo su postura, palabras o acciones, cambia por completo la atmósfera de una habitación, una comunidad o incluso una ciudad entera. Los Nefilim eran exactamente así, pero a una escala sobrenatural. Su poder no se limitaba a lo físico, sino que también alcanzaba niveles espirituales, influyendo en las emociones, pensamientos y comportamientos de quienes se cruzaban en su camino. La tierra, que hasta entonces mantenía un equilibrio entre la creación y el orden, comenzó a reaccionar sutilmente, como si todos los elementos, viento, agua, animales y humanos, se dieran cuenta de que algo se había alterado. La presencia de los Nefilim trajo consigo una profunda corrupción, tanto espiritual como material, que afectó directamente al mundo humano. Esta influencia invisible pero poderosa podría compararse con situaciones cotidianas, decisiones impulsivas, líderes que ignoran la ética o sistemas sociales corruptos crean efectos dominó que se propagan silenciosamente, pero tienen un profundo impacto. Por ejemplo, una empresa que adopta prácticas poco éticas puede contaminar gradualmente la moral de todos sus empleados, alterando patrones de comportamiento y valores. Así también, los Nefilim alteraron la tierra, sembrando el desequilibrio y la confusión, incluso sin intención consciente. La diferencia radica en que, en el mundo híbrido de los Nefilim, cada acción conllevaba consecuencias magnificadas, como si cada paso reverberara en el tejido de la realidad, alterando el curso natural de las cosas. Más allá de su fuerza física y corrupción espiritual, los Nefilim evocaban una mezcla de fascinación y asombro. Su mera presencia generaba atención, reverencia y temor, una combinación que reflejaba cómo el poder y la influencia descontrolados pueden impactar a cualquier sociedad. Podemos establecer paralelismos con individuos excepcionales en el mundo humano. Líderes visionarios, artistas innovadores o atletas extraordinarios, que transforman la realidad que los rodea, para bien o para mal. En el caso de los Nefilim, esta influencia no fue neutral. Mientras algunos eran admirados, otros sembraban la destrucción y el caos, alterando no solo la vida humana, sino la esencia misma de la tierra. La moral, los valores e incluso la fe de las personas se vieron afectados, a menudo sin que nos diéramos cuenta de la causa raíz de este cambio. Cada decisión de los híbridos se convirtió en un punto de inflexión, una advertencia de que el poder descontrolado inevitablemente crea desequilibrio. El impacto de la presencia de los Nefilim se sentía en toda la tierra. Cada elemento parecía reaccionar a la energía de estos seres, como si el planeta fuera consciente de la alteración del orden. Es como cuando permitimos que los hábitos negativos, los deseos impulsivos o las malas decisiones dominen nuestra vida diaria. Pequeñas acciones o malas decisiones repercuten, afectando a familiares, amigos, colegas e incluso a comunidades enteras. De igual manera, los Nefilim, con su fuerza e influencia, alteraron los patrones de la tierra, creando un mundo en constante alerta, donde cada gesto tenía peso y cada movimiento tenía consecuencias. La diferencia radica en que, mientras que en nuestras vidas los efectos pueden ser graduales, en el mundo híbrido, la propagación del impacto fue inmediata e intensa, visible en actitudes, cambios de comportamiento e incluso en la propia naturaleza.
Más que la fuerza física o la corrupción, los Nefilim demostraron la fragilidad del equilibrio natural cuando se traspasan los límites. Su existencia reveló cómo las malas decisiones pueden generar efectos duraderos y complejos, afectando a generaciones y transformando el mundo que las rodea. Es como cuando una persona, motivada únicamente por la ambición o el deseo, toma una decisión sin reflexionar sobre sus consecuencias. Los efectos se propagan, creando situaciones inesperadas, difíciles de controlar y a menudo irreversibles. Cada Nefilim era, por lo tanto, un recordatorio viviente de que el poder, el deseo y los impulsos descontrolados pueden generar profundas transformaciones, ya sea en el plano humano, espiritual o material. Y así, con los Nefilim recorriendo la tierra, se consolidó una nueva realidad. El mundo se convirtió en una tierra de desafíos invisibles, profundos desequilibrios e influencias que trascendían la comprensión humana. Cada acción de los observadores, cada fascinación por las mujeres mortales y cada nacimiento híbrido demostraban que nada ocurre de forma aislada, que el impulso del momento puede generar consecuencias duraderas y que el equilibrio natural siempre se pondrá a prueba cuando los deseos sobrepasen los límites. En este contexto, la historia comenzó a avanzar hacia una inevitable reacción divina, pues el desorden, por tolerable que sea, siempre atrae la llamada de la justicia y la restauración, un recordatorio de que el universo, como la vida, busca el equilibrio incluso ante el caos absoluto. Ante el creciente desorden causado por los justicieros y sus hijos híbridos, el cielo no permaneció en silencio. Miguel, un arcángel de gran autoridad, recibió órdenes claras: restaurar el orden y equilibrar lo que se había corrompido. Imaginen a un líder que debe intervenir en una situación caótica, donde un poder descontrolado amenaza con destruir todo a su alrededor. Miguel no actuó por capricho. Cada uno de sus movimientos reflejó justicia, precisión y la inevitabilidad de que exceder los límites traerá consecuencias. Es como cuando un juez o autoridad debe tomar decisiones firmes para restablecer el orden, recordando que, por doloroso que sea, la justicia es necesaria para el equilibrio. El ejército celestial que se movilizó a la orden de Miguel era vasto y disciplinado, y cada ser cumplía su función con precisión y propósito. Podemos compararlos con las fuerzas especializadas de nuestras sociedades, equipos de rescate, personal militar o incluso grupos de gobierno que entran en acción cuando algo amenaza con descontrolarse. La estrategia de la justicia divina no era simplemente el combate físico, sino la aplicación de principios superiores, donde cada acción tenía un significado, un efecto calculado que buscaba no solo castigar, sino también restaurar la armonía. Esta analogía nos ayuda a comprender que en cualquier sistema, humano o celestial, el desequilibrio exige intervención, y que el orden, incluso cuando es invisible, siempre busca reafirmarse. Además, la reacción divina sacó a la luz la idea de la inevitabilidad. Cuando nos excedemos, tarde o temprano, nos enfrentamos a las consecuencias. Los Nefilim, a pesar de su poder, no estaban exentos de este principio. Es como cuando alguien ignora las normas de convivencia o los principios éticos de la vida cotidiana. Tarde o temprano, las decisiones vuelven, ya sea en forma de problemas, conflictos o lecciones dolorosas. La diferencia radica en que, en el reino celestial, la respuesta es directa, firme y organizada, con el objetivo de restablecer el equilibrio por completo. La intervención de Miguel y su ejército no fue simplemente un acto de castigo, sino una demostración de que toda acción, por muy grave que parezca, no recibir castigo, siempre tiene repercusiones. Una lección que resuena en la experiencia de todos los seres, humanos y espirituales.
El plan divino también incluía una forma de moderación y aprendizaje. Cada decisión, cada acción, incluso las punitivas, tenía como objetivo restablecer el orden y al mismo tiempo enseñar sobre límites, responsabilidad y equilibrio. Podemos compararlo con los maestros o mentores que corrigen errores con firmeza pero con pedagogía, demostrando que la corrección no es solo castigar, sino guiar y evitar que el mismo patrón de destrucción se repita. Miguel y las huestes celestiales aplicaron esta sabiduría a escala cósmica, recordándonos que el equilibrio del universo depende de una intervención consciente, calculada y justa, donde cada acción tiene un impacto directo y proporcional. Así, la reacción divina no fue simplemente una respuesta a la rebelión, sino un profundo recordatorio. Cualquier desviación del equilibrio, ya sea en el mundo humano o espiritual, genera repercusiones inevitables. Todo impulso, todo deseo, toda decisión que ignora los límites exige corrección, demostrando que la justicia no es aleatoria, sino una consecuencia natural del orden universal. Con la movilización de Michael y su ejército, el mundo comenzó a comprender, aunque sutilmente, que las decisiones tienen peso, que los límites existen por una razón y que la restauración de la armonía es tan inevitable como la vida misma. Y a medida que se acercaba la justicia divina, las acciones de los vigilantes y la trayectoria de los Nefilim comenzaron a cruzarse con designios mayores, allanando el camino para la revelación del destino de las mujeres mortales, cuyas decisiones también se medirían a la luz del equilibrio universal. Cada mujer mortal involucrada con los justicieros recibió un destino único, como si cada decisión llevara su propio sello de importancia. Istahar, Naama, Agrat y Batmat no solo participaron en la rebelión, sino que sus trayectorias se transformaron individualmente, reflejando la naturaleza de sus acciones y la energía que emanaban. Algunas se convirtieron en constelaciones, brillando en el cielo como un recordatorio eterno de su influencia. Otras se convirtieron en espíritus errantes, libres pero marcados por el peso de sus acciones. Es como en la vida humana, cuando nuestras decisiones dejan huellas invisibles. Algunas nos elevan, otras nos atormentan y pocas permanecen neutrales. Cada destino fue un silencioso recordatorio de que nada pasa desapercibido. Más allá de las transformaciones externas, también hubo una dimensión interna. Cada mujer experimentó experiencias que la moldearon, aunque invisibles al ojo humano. Algunas fueron recordadas solo a través de sueños, inspiraciones o influencias sutiles que impactaron la vida de las personas de maneras que no podían comprender del todo. Podemos establecer un paralelo con las decisiones que tomamos a diario. Actos de bondad, decisiones valientes o incluso errores cometidos pueden no parecer impactantes a primera vista, pero repercuten, moldeando realidades e influyendo en personas que ni siquiera imaginamos. El destino de las esposas revela que cada acción, incluso si se calla o se ignora, tiene un precio, y que este precio a menudo se mide en dimensiones que no podemos ver inmediatamente. Finalmente, el destino de las esposas mortales también nos enseña sobre el equilibrio y la responsabilidad. Cada mujer, al recibir su propia consecuencia, reflejó el principio de que cada decisión genera un efecto proporcional. Al igual que en nuestras vidas, cuando decidimos seguir un camino ético o ceder a nuestros impulsos, hay un reflejo natural de esa decisión. Algunas decisiones nos elevan, otras nos enseñan a través del dolor o la pérdida, y algunas nos dejan recuerdos sutiles que moldean nuestro carácter. La historia de Istahar, Naama, Agrat y Batmat muestra que, incluso en un universo lleno de poder, deseo y tentación, cada ser responde según sus decisiones,
y que al final cada acción tiene un precio, aunque sea invisible para los demás. Y a medida que sus destinos se consolidaban, se sentaron las bases para futuras repercusiones, revelando cómo los linajes espirituales y las influencias invisibles continuarían moldeando el mundo y las generaciones posteriores. Incluso después de decidirse el destino de las esposas, las repercusiones de la rebelión justiciera continuaron manifestándose en el mundo, a menudo invisibles, pero innegables. Surgieron linajes espirituales, descendientes de esos híbridos o influenciados por la energía que estos difundían, que aportaron rasgos de extraordinario poder, intuición y sensibilidad. Podemos comparar esto con familias o comunidades donde ciertos talentos, comportamientos o rasgos de personalidad parecen heredados o influenciados por generaciones pasadas. Algunos solo ven apariencias, pero hay una energía subyacente que moldea decisiones, destinos y perspectivas. La presencia de estos linajes nos recuerda que cada acción deja huellas perdurables, a menudo invisibles pero poderosas. En algunas personas modernas aún se pueden detectar indicios de estas influencias. Algunas demuestran capacidades inusuales, una fuerza de voluntad extraordinaria, una intuición agudizada o habilidades que parecen fuera de lo común. Es como encontrarnos con alguien con un talento natural para el liderazgo, la creatividad o una profunda comprensión del mundo, y preguntarnos de dónde proviene esta diferencia. Esta herencia invisible refleja la continuidad de fuerzas que surgieron hace milenios, conectando el pasado y el presente. La historia de los linajes espirituales nos recuerda que el mundo está lleno de influencias sutiles que moldean vidas y decisiones, incluso si nadie percibe directamente el origen de estos impulsos. Además, la guerra espiritual invisible continúa hasta nuestros días, aunque muchas personas no sean conscientes de ella. Así como los conflictos internos moldean el comportamiento diario, las influencias sutiles que surgen de estos linajes pueden orientar decisiones, revelar oportunidades o desencadenar desafíos inesperados. Es como estar en una partida de ajedrez constante, donde cada movimiento se ve afectado por fuerzas que no podemos ver plenamente, pero que tienen un impacto real. Comprender esto nos enseña la importancia de la atención, el discernimiento y la responsabilidad en nuestras decisiones. Cada elección, cada impulso, no solo puede afectar nuestras propias vidas, sino también tocar destinos conectados por líneas invisibles de energía e influencia. Estas repercusiones también demuestran que el mundo es más complejo de lo que parece. Las consecuencias de las acciones pasadas se transmiten a través de las generaciones y moldean la realidad actual. Los linajes espirituales, las memorias energéticas y los efectos de las decisiones pasadas se entrelazan con el presente, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, crecimiento o corrección. Es como cuando nos damos cuenta de que los patrones de comportamiento, los traumas o los talentos familiares influyen en nuestras vidas. Comprender esta herencia nos permite actuar con mayor conciencia y sabiduría. La historia de los vigilantes y los nefilim es, por lo tanto, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias acciones, reconociendo que todo lo que hacemos tiene un impacto visible o invisible, inmediato o futuro. Y así, la saga que comenzó en el Monte Hermón continúa desarrollándose a través del tiempo y el espacio, atravesando generaciones e influyendo vidas de maneras sutiles pero poderosas. Cada linaje espiritual, cada talento o desafío heredado es un recordatorio de que el pasado no desaparece, se manifiesta, moldea y enseña. La guerra invisible, silenciosa y constante, que comenzó con el pacto rebelde de los vigilantes, aún resuena en cada decisión humana y espiritual,
demostrando que la responsabilidad es eterna, que cada acción tiene peso y que el universo, en su sabiduría, nunca pierde de vista el equilibrio necesario entre el deseo, el poder y las consecuencias.